Queridos amigos, durante el trimestre que ha transcurrido, hemos venido hablando acerca de la ley, las diversas posiciones que se tienen frente a ella y la manera como diversas religiones, sectas religiosas, la han venido a considerar. Para nosotros es muy importante este tema y por esa misma razón nuestra iglesia ha querido que durante este trimestre se estudie ese tema a profundidad. Inicialmente, para este día y para esta semana, vamos a hablar de la posición de los apóstoles frente a esa ley, puesto que ya en lecciones anteriores hemos hablado de las diversas posiciones que tiene la Biblia en relación con la ley, pero que finalmente son una sola. Iniciemos durante esta semana el estudio pensando en que primero los personajes de quienes vamos a hablar fueron discípulos porque estuvieron aprendiendo, algunos de ellos y la mayoría en forma directa de parte de Jesús, pero luego ellos empezaron a enseñar como fue el cometido que Jesús les dejó antes de ascender al reino de los cielos. El primero de quien vamos a hacer consideración es precisamente el apóstol Pablo. Pablo no fue el hombre que directamente anduvo con Jesús, como sí ocurrió con los otros restantes discípulos. El apóstol Pablo fue llamado en un momento muy determinante de su vida porque Dios consideró la importancia que este hombre podía dar al aporte del evangelio al futuro. Si hay alguien controversial, es este apóstol, porque una serie de posiciones que él ha tenido en relación con la ley, que ha tenido en relación con la gracia, han hecho que de ello surjan diversas posiciones en las diferentes sectas o ramas religiosas. El cristianismo, por ende, se ha dividido mucho y parte de esa división obedece a las mismas posiciones del apóstol Pablo. Consideremos inicialmente él qué posición tuvo en relación con la ley. Y para ello quiero que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 28 y otros textos más, donde pareciera que el apóstol dijera que no, ya la ley no sirve. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Un poquito más adelante, en el capítulo 6 y el verso 14, el apóstol continúa diciendo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si damos unas vueltas, unas páginas atrás, seguimos mirando al libro de los Gálatas. En este libro, el apóstol continúa diciendo lo siguiente, en el capítulo 3 y el verso 24. Este versículo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hasta allí los versículos nos están diciendo que no importa la ley, que no estamos bajo la ley, sino que realmente estamos justificados por la gracia. Y tal vez en este punto muchas personas dicen: ya ven, la ley ha sido abolida. Pero sigamos mirando otras posiciones en los mismos versículos que dijera el apóstol Pablo. Regresemos una vez más al capítulo 3, pero ahora busquemos el verso 31. Dice el apóstol: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El capítulo 6 y el verso 15 continúa el apóstol diciendo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y remata concluyendo toda esta parte, una vez más, en el libro de los Gálatas, ahora el capítulo 3, pero el versículo 21. El apóstol allí remata el tema diciendo: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Y una vez más él se responde diciendo: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El apóstol Pablo repetidamente nos está diciendo que no estamos bajo la ley, pero que la gracia no es independiente a la ley. Yo recibo la gracia de parte de Dios y al recibirla, al recibir ese don maravilloso, yo entiendo que debo obedecer una ley
ya no por obligación, sino por gratitud, porque el Señor me ha salvado y la salvación es por la gracia y no por la ley. Muy distinta es la historia del apóstol Pedro en relación con la de Pablo. Este apóstol fue de los primeros llamados por Jesús. Pero la ley de él era simplemente la ley del mar. Él solamente era un simple pescador, un pescador sin cultura, un pescador vasto, quizás ordinario, que fue puliendo su estilo de vida y su carácter en la medida que anduvo con Jesús. Pero él también tuvo posiciones en relación con la ley. Y quiero que para ello miremos el libro de los Hechos, el capítulo 10, una historia muy interesante, narrada del versículo 9 en adelante. Dice el registro: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Precisamente esto lo está diciendo porque él ya tiene un concepto sobre la ley. Aquella ley que hoy en día encontramos en el capítulo 11 del libro de Levítico. Y la narración continúa: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, diciendo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. El apóstol Pedro tiene muy claro que hay una ley que está dada en el Antiguo Testamento. Una ley que sobre la salud todavía no ha perdido su vigencia. Y por esta razón inmediatamente él dice: no, de ninguna manera, porque nunca he comido nada inmundo. Pero quiero que con ello comprendamos un detalle más de nuestra lección. No es solamente hablar de los textos o de las citas. Es necesario ir al contexto. ¿Por qué Dios le envía un sueño de esta manera? ¿Por qué Dios le dice mata y come cuando hay todo tipo de carnes que se consideraban inmundas? La narración más adelante sigue diciendo que el apóstol Pedro fue llamado para ir a un cierto lugar, como lo está narrando en el versículo 25 del mismo capítulo 10 del libro de los Hechos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, y este es el punto que nos interesa, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o llame inmundo. No es el tema de las carnes el que el apóstol quiere presentar aquí en el libro, sino es el tema de quién iba a ser considerado o no inmundo, porque ya los gentiles eran considerados parte del pueblo de Dios, si antes no se había comprendido bien esta lección. Por esta razón, entendemos que el apóstol Pedro tiene muy claro lo que es la ley, y la ley en el Antiguo Testamento, por ende validada por Jesús en el Nuevo. Él nunca escuchó de parte de su maestro que en alguna parte se dijese: la ley ha sido abolida. Pasemos a considerar ahora la posición de Juan. Él fue el menor de los discípulos. Quizás podríamos decir que era el jovencito del grupo. También, así como el apóstol Pedro, fue uno de los primeros llamados, y él fue quien más tuvo una relación directa con el Señor Jesús. Estuvo pendiente de todos sus movimientos,
de todos sus mensajes. Se recostaba en el pecho del maestro y de esa manera aprendía, aprendía y aprendía. En su misma relación, y quiero que en este momento hagamos un paralelo con lo que dijo el apóstol Pedro, en la primera carta que escribió, capítulo 2, versículo 9, expresó: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el apóstol Pedro está hablando una vez más de la importancia de tener una iglesia en el futuro. Fue parte de la comisión que Jesús les dejó cuando dijo: id y predicad el evangelio. De la misma manera, el apóstol Juan ratifica lo dicho por Pedro, cuando en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, da las características de la iglesia verdadera diciendo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan escribe esto muchísimos años después que Jesús ha muerto, resucitado y regresado al reino de los cielos. Ya terminando el siglo, Juan una vez más da las características de la iglesia y destaca la importancia de guardar los mandamientos, no para ser salvos, sino como un estilo de vida que ese nuevo pueblo tiene para ellos. Y es precisamente el apóstol Juan quien en el capítulo 14 de su libro, el versículo 15, expresa una frase muy importante diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos es simplemente una demostración de nuestro amor hacia Dios. No es una necesidad que nosotros debamos cumplir para poder ser salvos. Y en el capítulo 15, cuando menciona tantas veces la palabra permanecer como el éxito para alcanzar la salvación, el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La ley, guardar los mandamientos, son clave muy importante para poder permanecer en la lucha del cristiano. En su primera carta, allí en Primera de Juan, capítulo 2, sigue ratificando unos textos donde menciona para él la importancia que tiene la ley. Y para ello vamos a los versículos 3 al 6. Dice allí: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, otra vez. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan tiene bien claro el concepto de la ley y el concepto del pecado, como lo manifiesta también en el capítulo 3 del mismo libro, de la misma carta, donde enseguida dice, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, porque no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si el pecado es transgresión de la ley, no podemos decir hoy en día que nosotros no estamos influenciados por la ley. La ley existe, la ley está vigente, y la ley es la que nos muestra el pecado. Si no hubiese ley, no habría pecado. Judas, considerado uno de los 4 hermanos del Señor Jesús, en su libro, con el mismo nombre, penúltimo de la Sagrada Escritura, también hace alusión a la ley, cuando dice en el versículo 4 en adelante:
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y termina diciendo esta parte: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas hace una vez más mención a un tema que ya se había tratado en otros libros anteriormente. Por ejemplo, el libro de Daniel. Daniel en el Antiguo Testamento hizo mucha mención a la palabra juicio, porque hay un juicio que se está realizando en este momento en el reino de los cielos, también ya lo estudiamos, y habrá muchos juicios posteriores hasta que Jesús acabe con todo el pecado cuando caiga fuego eterno del cielo. Un juicio no se puede considerar si no hay pecador, y un pecador no se puede considerar si no hay infracción de la ley. Por lo tanto, debemos entender que tiene que haber una ley vigente para que haya un juicio, y que ese juicio se va a basar en el mismo decálogo, en el decálogo de la ley de Dios. En alguna oportunidad tuve el privilegio de dar un estudio bíblico a una familia evangélica, quienes estaban muy seguros que la ley había sido abolida por el Señor Jesús. Ellos sacaban sus argumentos de Colosenses capítulo 2, y fue allí donde entramos quizás en una pequeña discusión. Al respecto yo les pregunté: si la ley ha sido abolida, ¿quiere decir que ahora yo puedo pegarle a mi mamá? No, de ninguna manera. ¿Puedo robar? No, eso no se puede. ¿Puedo matar? Tampoco. ¿Puedo cometer adulterio? Tampoco. Fue entonces cuando les pregunté qué posición había en relación con ya no guardar el día sábado. Y me dijeron: no, ya el sábado fue abolido porque la ley fue crucificada. Volvimos a lo mismo. Si la ley fue abolida, entonces, ¿puedo matar? No. En ese mismo círculo vicioso se pudo entender que el tema crucial, el tema controversial de nuestras denominaciones hermanas, no es tanto la ley de Dios como específicamente la guarda del sábado. Los apóstoles aprendieron del propio Jesús cuando Él les dijo que el día sábado era el día de ir a la sinagoga, era el día de pararse a leer la Escritura. Y ellos igualmente guardaron ese día hasta que murieron de alguna de las maneras. La posición de los apóstoles ahora nos está diciendo que ellos aprendieron de Jesús la observancia del sábado, cómo hacerlo, y que después que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, nunca hubo una posición diferente para indicar que la ley de Dios había sido abolida. Por lo tanto, la ley nos muestra el pecado, pero nosotros podemos superar ese pecado si miramos a Jesús, si aprendemos a arrepentirnos por la voz del Espíritu Santo, y si en ese arrepentimiento, lejos de la ley, estamos dispuestos a recibir la gracia y el perdón de Jesús. Acércate a Jesús y la ley no será para ti un ayo. Simplemente te mostrará el pecado, pero tú estarás acogido a la gracia del Maestro. Dios te bendiga.